Si últimamente has tenido problemas con tu pareja, desacuerdos con tu jefe o malentendidos con un familiar o amigo, probablemente sea por fallas en la comunicación. Nuestras relaciones están alimentadas principalmente por la comunicación. Sin embargo, esto puede cambiar. En este espacio virtual en el que estamos conectados hoy, el objetivo que me he planteado es aclarar los aspectos más relevantes para potenciar nuestra comunicación. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos? Para las personas que no me conocen o que no conocen mi trayectoria profesional, quiero contarles que llevo más de 10 años acompañando a clientes organizacionales en nuestro país y más de 20 años liderando equipos de trabajo, por lo que esta presentación va a estar cargada de muchos tips para ellos, para los trabajadores de las empresas. Por lo tanto, si trabajas en una empresa o diriges en algún equipo de personas, esta presentación es para ti. La comunicación es uno de los factores críticos más importantes que afectan los resultados en las organizaciones. Es como la sangre que fluye por las venas de las empresas. Sin una buena comunicación, seguramente, no solo tendremos serios problemas de desempeño, sino que de clima laboral. Por lo tanto, la comunicación quizás sea la competencia más importante a desarrollar en el siglo XXI. También la comunicación es uno de los factores más importantes a desarrollar para cualquier persona. La razón, mucho del éxito que tengamos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, incluso en nuestra salud, depende de las habilidades de comunicación. Comunicar no solamente significa hablar, comunicar no solo es llegar a la mente del interlocutor, sino a su corazón, llegar a lograr que la otra persona pueda ver el mundo como yo lo veo. Para ello, debemos conocer y tener en cuenta algunos pilares importantes en comunicación, como es la empatía, la asertividad, validar y eliminar juicios, la retroalimentación, el feedback, manejar una adecuada escucha efectiva, entre los más importantes que el día de hoy vamos a compartir. ¿Estamos listos? Bueno, ¿por qué estamos el día de hoy en esta presentación? Quiero que te pongas a pensar por un momentito por qué razón estás el día de hoy. Bueno, el reto que yo tengo para ustedes es lograr que se puedan cumplir esas expectativas. En primer lugar, el objetivo que les estoy presentando es afilar la sierra en temas de comunicación e inspirarnos a cambiar. El activo más valioso de una persona es la persona en sí. Es por ello que debemos buscar su equilibrio en las 4 dimensiones de la naturaleza humana. En la dimensión física, estamos hablando de una buena alimentación, de horas de sueño de calidad, de practicar deportes. En la dimensión mental, estamos hablando de tener una buena lectura, de escuchar una buena música durante el día. En la parte espiritual, no solamente estamos hablando de la religión que tú practiques, sino de poder entrar en procesos de meditación en la cual tú puedas lograr descubrir cuál es la razón por la que tú estás en este mundo, cuál es la razón que te impulsa día a día a hacer las cosas que haces. Y en la dimensión social y emocional están las habilidades y competencias, y una de ellas que vamos a trabajar el día de hoy, que es la comunicación efectiva. Entonces, afilar la sierra es el 7º hábito de la gente altamente efectiva que nos regaló Stephen Covey, que los invito a leer si es que no han podido leer este libro. Es hacer un alto para observarse, para preguntarse, ¿estoy comunicándome bien? ¿Qué está sucediendo con mi comunicación? ¿Cómo puedo hacer para comunicarme mejor? ¿Obtengo lo que quiero obtener con mi proceso de comunicación? El segundo objetivo que me planteo para esta presentación es identificar qué nos limita para lograr resultados que deseamos con nuestras comunicaciones. Y el tercer objetivo es conectarnos con nuestras mejores capacidades para lograr éxito en nuestras comunicaciones. ¿Qué les parece? Bueno, como coach, esta presentación está cargada
de una serie de preguntas poderosas, que de alguna manera lo que hacen es sacarte de tu zona de confort para que puedas entrar a esa zona de expansión, quizás donde están los miedos y el temor al cambio, para lograr los objetivos que tú quieres lograr, y en este caso específico el tema de comunicación. Mis talleres generalmente los inicio con esta fórmula del éxito, que es potencial que tú tienes para desarrollar tus habilidades, tus competencias, en este caso el tema de la comunicación, y los interruptores, que se refiere a todas esas brechas, esas limitaciones que te están impidiendo poder lograr el potencial al máximo que tú quieres desarrollar. Entonces, la siguiente pregunta que nos hace nuestra simpática ranita: ¿qué nos interrumpe comunicarnos con éxito? Normalmente en los talleres siempre inicio con un listado, con una lluvia de ideas, con un brainstorming de todas esas limitaciones que nos están interrumpiendo, en este caso, en el proceso de comunicación. Yo les voy a pedir a las personas que están participando que en el chat puedan ir dando un listado de todas esas situaciones, todas esas brechas que te impiden comunicarte. Sin embargo, yo te voy a presentar el listado que en este momento tenemos, que se ha venido recopilando a lo largo de los años en los talleres que brindamos, y que de alguna manera son las que hemos identificado hasta este momento. En primer lugar, tenemos la vergüenza para expresarse, ese miedo que a veces te paraliza, ¿no? Que rompe la barrera de comunicación. Estamos hablando de la empatía, ¿no? La falta de empatía es no ponerte en el lugar de la otra persona para poder entender qué es lo que te quiere decir y cómo te lo quiere decir. Lamentablemente también existe la falta de respeto, las malas palabras, la agresión, y no solamente en el ámbito del trabajo, sino también lamentablemente en el ámbito familiar. Definitivamente son bloqueos para una buena comunicación. La indiferencia de unos con otros en el área, también y la familia, ¿no? Las posturas autoritarias de algunos jefes que definitivamente son una barrera para el proceso de comunicación. La falta de equidad en el trato, los favoritismos, ¿no? Que hacen un poco romper los procesos de comunicación. Definitivamente la falta de motivación, la falta de tiempo, la presión del día a día nos impide hacer un feedback uno a uno con cada una de las personas con las que trabajamos para poder darnos cuenta si realmente están entendiendo los mensajes que nosotros lanzamos. Específicamente en este taller, ¿no? Que de alguna manera tenemos una hora para poder volcar este conocimiento y no nos permite hacer un feedback, una retroalimentación con cada uno de ustedes, que me encantaría. Este es un tema que realmente lo trabajamos en 4 horas, 6 horas, pero no se preocupen que estoy tratando de condensar lo más importante para que se lleven el mayor conocimiento en el tema de comunicación. Otro elemento, otra brecha que nos limita la comunicación, lamentablemente, es la mentira, la mitomanía, y esta es una de las peores, porque no solamente te sientes mal cuando mientes, sino que cuando se descubre esa mentira, prácticamente se rompe la credibilidad en las personas y afecta tremendamente el proceso de comunicación. El chisme, que es muy frecuente en las áreas y también pues, en los grupos sociales, en los grupos de amigos, la falta de comprensión de unos con otros, el egocentrismo, ¿no? El creerte dueño de la verdad, y definitivamente pues evita que las personas puedan participar y preguntar. De los problemas personales que a veces nos los llevamos al trabajo, y de la misma manera los problemas del trabajo nos los traemos a casa, definitivamente son brechas y cortes a la comunicación. La falta de integración, los prejuicios, al emitir juicios sobre las personas, se interfiere en nuestras comunicaciones. Estar abiertos y receptivos a lo que nos digan nuestros semejantes es indispensable para poder ser empáticos y poder comunicarnos. La falta de predisposición para escuchar, ¿no? Mientras estamos conversando, nosotros nos dedicamos pues a pensar no solamente en otras cosas, sino a veces en pensar lo que vamos a responder, lo cual nos limita seriamente el proceso de comunicación. La falta de actitud e iniciativa definitivamente son brechas en la comunicación, ¿no? Entonces, a este listado que tenemos, me encantaría, pues, si pues, en el chat pueden colocar qué otras limitaciones, qué otras brechas
ustedes se encuentran en sus procesos de comunicación, ¿no? Entonces, de este listado, ¿qué es lo que te corresponde solucionar a ti? ¿No? Como hace nuestra amiga Ranita en este momento, se apodera del mundo, se hace responsable. Es un tema de no victimizarse. Entonces, en este momento, quiero compartirles el círculo del yo competente, que significa hacerse responsable. Ser competente es lograr los conocimientos, las habilidades, las actitudes para lograr con éxito la labor, en este momento, el tema de la comunicación. De los interruptores que hemos identificado, hay que discernir cuáles competen directamente a uno y en cuáles uno tiene que influir, que no competen directamente a la persona, sino a terceras personas, ¿no? Y lo que no podemos hacer es esperar que se compongan solos, o peor aún, reclamar y exigir sin retarse a ser parte de la solución que se requiere. En este momento, normalmente, este es un tema de responsabilidades. Cuando brindamos estos talleres en las empresas, generalmente quien nos contrata es el gerente, el director o el equipo de recursos humanos, y sin embargo nuestro discurso es fuerte, es directo, es un discurso disruptivo, en el cual nosotros les decimos, ¿cómo podemos exigir un desempeño competente? ¿Cómo podemos exigir una buena comunicación si el líder, los gerentes, no generan ese contexto adecuado? Y de la misma manera, para el lado del trabajador, del colaborador, ¿no? Es responsabilidad del colaborador, del equipo, generar también ese contexto adecuado para poder ejercer un desempeño competente, no al 100%, al 101%, al 110%, lograr un desarrollo personal y profesional, ejercer liderazgo, ejerciendo trabajo en equipo, consiguiendo recursos, motivando a un buen clima laboral, a saber qué se espera de ellos. Todo eso también es responsabilidad del colaborador, del trabajador en las empresas. Entonces estamos hablando de un enfoque, de un nuevo liderazgo, donde los líderes sirven a su equipo para que este equipo pueda generar una respuesta, una acción. Estamos hablando entonces de coinspiración, estamos hablando de colaboración, de compartir, de cooperar, de co-crear, estamos hablando de corresponsabilidad. ¿Qué es coinspiración? Es buscar ser cómplices, entusiastas, apasionados por lo que hacemos, hacer las cosas bien. Eso lo notarán quienes nos rodean. Hagamos sentir capaces, talentosos, importantes, apreciados a las personas que nos rodean. Probablemente se contagien de estas buenas vibras y empezarán a actuar haciendo las cosas bien. Luego de haber trabajado la parte de interrupciones en nuestra fórmula, en la cual hemos identificado todas esas limitaciones, de alguna manera también nos hemos hecho conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente de las que nos competen, sino de influir en las que competen a las terceras personas. Vamos a trabajar ahora en la parte más bonita de esta fórmula, que es el potencial. Cómo desarrollar ese potencial para lograr el éxito en tus comunicaciones y el éxito en todas las metas que tú te plantees y te propongas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo mejoramos este potencial? Con dos elementos importantes. El primero es la actitud. Estas son las ganas, la pasión, la alegría, el valorar lo que se tiene, ser agradecido, entender que el cerebro es positivo en su estado natural, diferenciar dramas de circunstancias a resolver. Esto es importantísimo porque de alguna manera cambia tu cerebro. Si es que tú no ves un problema, si no tú ves una circunstancia por resolver, automáticamente se activa tu creatividad para resolver esa circunstancia. Que la circunstancia te ayude y que no te determine el futuro o lo que tú quieres lograr, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver el video de Víctor Kruper, los invito, si no lo han visto, lo pueden bajar en YouTube. Nos regala una fórmula del valor de la persona. Víctor Kruper nos dice, el valor de la persona es C más H por A, donde C son todos los conocimientos en este momento de comunicación efectiva que vamos a trabajar.
habilidades, que es la práctica de esos conocimientos, la experiencia que logramos, y la actitud es la manera de ser. Y nos dice que la C y la H suman, pero la A multiplica. Entonces, la actitud es el factor más importante para valorar a la persona. Y el segundo elemento para potenciar nuestras habilidades es la concentración, que tiene que ver con las habilidades, las destrezas, enfocarte en los conocimientos, en los principios, en la ética. Y yo quiero felicitarlos y agradecerles en este momento, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento, enfocándonos en un tema específico, que es la comunicación efectiva, para poder potenciar nuestras habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, hecho este marco de referencia, ahora sí me gustaría entrar ya al tema que nos convoca el día de hoy y preguntarnos, ¿sabemos comunicarnos? Si nosotros hacemos una escala del 1 al 10, donde 1 es la menor escala y 10 la escala más alta, ¿en qué nivel de comunicación consideras que estás tú? Quisiera por favor que te respondas y te acuerdes del nivel que estás calificándote en este momento para al final de la presentación volver a hacer la misma encuesta y de alguna manera que tú te puedas dar cuenta si realmente es como tú piensas el nivel en que tú te encuentras en tu comunicación. Definitivamente en la comunicación tenemos trabas, ¿no? No escuchamos, como lo vimos hace un momento. No solamente mientras nos hablan estamos pensando en otras situaciones, sino que a veces estamos pensando en las respuestas. Por lo tanto, en ese momento bloqueamos la escucha de nuestro interlocutor. No preguntamos. Y al no preguntar, al no hacer el feedback, quedamos atrapados en nuestras percepciones, en nuestros juicios, en nuestras indiferencias. Entonces, de alguna manera, pues, la importancia de la retroalimentación quisiera mostrárselos en este cuadro un poquito hilarante, ¿no? A ver, lo revisamos. Dice, es la conversación de un médico con un paciente de edad avanzada que, sin embargo, tiene una apariencia jovial, ¿no? Y el médico le dice, para tener 60 años, usted goza de extraordinaria salud. Y el paciente le increpa, ¿quién le ha dicho que tengo 60? Cumplí 83. El médico le exclama, caramba, entonces su padre debió ser longevo. ¿Y quién le ha dicho que mi padre falleció? Él tiene 104 años. Nuevamente el médico exclama, válgame Dios, ¿cuántos años vivió su abuelo? Nadie le ha dicho que haya muerto. Él tiene 121 años y piensa casarse el mes entrante. El médico sorprendido, ¿para qué quiere contraer matrimonio un hombre de 121 años? Y el paciente nuevamente, ¿y quién le ha dicho que quiere? Lo obligan. Un poco hilarante, pero no nos reconocemos en este tipo de situaciones, que en lugar de preguntar y hacer una retroalimentación para ver si estamos entendiendo, interpretamos. Entonces, este es el mundo en el que vivimos. Es un mundo de interpretaciones. Según Rafael Echevarría, el padre del coach ontológico, nos dijo, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Para unos, una persona tiene mal carácter. Para otros, esa misma persona es más bueno que el pan. O para las personas que hacen dieta, más bueno que el agua. Para unos una película es buena y para otros esa película resultó mala. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque bueno o malo son simplemente interpretaciones que corresponden al sujeto que las emite, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema del observador que nos rige? Observamos el mundo, interpretamos en base a nuestros juicios, en base a nuestras emociones, actuamos de acuerdo a esos mismos juicios y esas mismas emociones, y luego recogemos los resultados. Entonces, si no te gustan los resultados que estás obteniendo, lo que tienes que hacer es cambiar tus actuaciones, y para cambiar tus actuaciones tienes que cambiar lo que estás interpretando, y para cambiar lo que estás interpretando tienes que cambiar la manera como observas el mundo. Algunos ejemplos. ¿Cuál de los 3 elefantes es el más grande que ustedes pueden ver ahí? Quizás estén pensando el que está en el lado superior derecho, ¿cierto?
Sin embargo, si tú haces con tu dedo una medición, vas a poder darte cuenta que exactamente tienen la misma dimensión. Estamos hablando de un tema de perspectiva, de percepciones. Otro ejemplo. ¿Quiénes ven una ranita ahí? O un sapito. La mayoría. ¿Alguien ve algo más? ¿Algo diferente? A ver, te invito a que muevas tu cabecita a la derecha o a la izquierda, dependiendo cómo me ves en tu pantalla. Creo que ya te has podido dar cuenta que si volteas tu cabeza, vas a poder ver ahora el caballito, que es la misma figura, simplemente desde otra perspectiva, de otro ángulo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Entran en una discusión tres cieguitos cuando les dan a tocar a un elefante. El que toca la trompita está diciendo, es un elefante, es como una gran serpiente. El que toca una de las patas dice, no, es más bien como el tronco de una palmera. Al cieguito que le van a tocar la oreja del elefante dice, ¿pero qué dicen? Este es como un enorme abanico. Y el que toca la colita dice, están todos equivocados. El elefante es como un ratón. Entonces, de alguna manera, vemos diferente porque somos distintos observadores. ¿Y por qué somos distintos observadores? Por todas nuestras diferencias. Los hombres piensan diferente que las mujeres, sienten diferente. Por la edad, no piensa ni siente lo mismo un joven que una persona adulta, que una persona de avanzada edad. Por la cultura, diferencias por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, por la historia personal de cada uno, por la educación que tenemos, por la influencia familiar desde niños, ¿no? De los padres, a veces más de la madre, porque la madre fue la que tradicionalmente más tiempo estuvo con los hijos, ¿no? En general, por todo el sistema de creencias, por todas esas razones es que observamos diferente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que todo el conocimiento tiene origen en las percepciones, lo dijo Leonardo da Vinci, ¿no? Nuestras percepciones son limitaciones y a veces son engañosas frente a un hecho, a una realidad. Percibimos desde un punto de vista determinado, desde un esquema mental determinado, dentro de condicionamientos específicos, dentro de un contexto particular del ser, desde un momento dado, desde una situación emocional dada. Entonces, el centro de gravedad pasa del observado al observador, ¿no? Entonces, el rol generador en la comunicación es que el lenguaje no es pasivo, el lenguaje es acción. Este permanentemente genera realidades. Creamos el mundo desde nuestras interpretaciones, desde nuestros relatos, y nos proporciona el lenguaje para coordinar con otros. El hablar de las cosas, al hablar de las cosas, hacemos que las cosas sucedan. Con nuestras palabras, con nuestra comunicación, podemos hacer a las personas felices. Con nuestras palabras, con nuestra comunicación, también podemos hacer infelices a las personas. Hasta guerras se han generado por el no comunicarse bien, por la mala comunicación, y eso ha quedado totalmente demostrado en la historia. Al comunicarnos, abrimos y cerramos posibilidades. En ello radica la importancia y el fondo de lo que dices, y más importante aún es cómo lo dices, el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Entonces la comunicación, como podemos ver en el esquema, se necesita un emisor, necesitamos un receptor, necesitamos un mensaje que se dice, necesitamos la retroalimentación, y no está en el esquema, pero en todo ese conjunto también están las interferencias que nos bloquean y nos impiden la comunicación. Entonces, comunicación, para ir resumiendo, es generar resultados. Comunicación es generar reacción en el receptor. Comunicación es actitud, carisma, es liderazgo personal. Es feedback, es retroalimentación. Comunicación es empatía, es lenguaje, cuerpo, emoción. Comunicación es asertividad, es escucha activa y es también validar los juicios. Cada uno de estos elementos vamos a trabajarlos a continuación. Entonces, ¿qué es la comunicación verbal? Los mejores comunicadores verbales son quienes tienen conciencia de su lenguaje corporal. Personas capaces de monitorear su conducta
y de calibrar el efecto que ésta produce en los demás. Lo no verbal nos acompaña desde antes de nacer. Está vinculado con la parte emocional, intuitiva de la persona, de nuestro cerebro. Se desarrolló en el plano del inconsciente. De ahí la importancia y de ahí también el desconocimiento de muchas personas. No hay un perfil exacto establecido científicamente, aunque suelen ser personas observadoras, personas con amplia perspectiva, abiertas a nuevas realidades y nuevos entornos, ¿no? Esta habilidad se puede desarrollar con entrenamiento, con práctica diaria y personal. Es cuestión de concentración, focalizar la atención en los principales canales del lenguaje, ¿no? Buscando una congruencia y una sincronía entre las palabras y tu lenguaje y tu cuerpo. Se trata de una condición a tomar en cuenta como fundamental para el éxito en las comunicaciones. Cuando comunicamos, tenemos que tener claro que siempre estamos comunicando en dos niveles. En el nivel de contenidos, que es el qué se dice, que es el lenguaje, es la información, los datos, las ideas, y que se le llama el nivel intelectual. Y también en el nivel de las relaciones, que es el cómo lo decimos. Es el lenguaje no verbal, son las miradas, el tono, los gestos, las actitudes, que se le llama también nivel emocional. ¿Sabías tú que el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras? En un estudio realizado por el doctor Merabáin, nos mostró que las palabras solamente son el 7% de nuestra comunicación, la voz el 38% y el lenguaje corporal el 55%. Esto también nos lo mostró magistralmente nuestro amigo Charles Chaplin. Tu expresión corporal define tu personalidad, aún así sin hablar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos canales de la comunicación no verbal? Tenemos la parte kinésica o kinestésica, el paraverbal, la parte áptica, proxémica, apariencia y actitud. ¿Cómo se come? ¿Qué significa? En este momento vamos a revisar. La parte kinésica, también conocida como kinestésica, cinésica o lenguaje corporal, es el significado de todos los movimientos, las posturas, los gestos, ya sea de manera consciente e inconsciente, ¿no? Es todo lo que interviene, todo lo que no es el lenguaje verbal. Entonces, por ejemplo, la expresión facial es el indicador emocional más potente. Es la puerta de ingreso de la comunicación efectiva. La expresión facial está en el cerebro emocional. En fracciones de segundos, una persona aprueba o desaprueba una cara. Entonces, ¿es o no es importante la expresión facial? La cara refleja la manera innata y natural de las emociones básicas. La tristeza, el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el desprecio, el asco. En cuanto a la mirada, es mantener un buen contacto visual con nuestro interlocutor. Es muy importante para favorecer la comunicación. Es importante que se encuentren al mismo nivel, uno frente al otro, nunca directo a los ojos, más allá de una fracción limitada de segundos, porque obviamente intimida. Evitar bajar la mirada, muestra antipatía, muestra sumisión, mirar de izquierda a derecha y viceversa es lo que se recomienda. Repartir la mirada en el rostro entre los ojos y la mejilla, digamos, en la parte donde se cruza la nariz con la frente, ¿no? Evitar mirar la nariz y la boca. Son algunas recomendaciones con respecto a lo que es la mirada. En cuanto a los gestos, ¿no? Acompañan el discurso verbal y lo preceden en milésimas de segundo. Muestran orgullo también, muestran triunfo, poder, sumisión, indecisión, indiferencia. Es una estrecha vinculación, tienen una estrecha vinculación con la credibilidad, con la confianza. Pueden manipular, mostrar afecto, pueden persuadir. ¿Quiénes de los aquí presentes podrían creer lo que está diciéndonos este niño? La discrepancia entre la comunicación verbal y la no verbal producen dobles mensajes. Las palabras dicen una cosa y el lenguaje corporal dice otra cosa. En nuestra comunicación debemos cuidar de no enviar este doble mensaje, en el cual, pues, cuando hablamos de entusiasmo, estar entusiasmados.
Cuando hablamos de preocupación, estar preocupados. Cuando hablemos de alegría, estar alegres. Es muy importante que la comunicación sea congruente en todo momento, a fin de que podamos ganarnos esa confianza en nuestro interlocutor, ¿no? También es importante, en la parte kinésica, conocer que la postura expresa el grado de interés hacia los demás. Es un potente indicador del estado emocional. Posturas expansivas indican satisfacción, apertura, actividad, acción. Posturas de contracción indican negatividad, pasividad. Incide en la imagen personal, como la confianza, la estabilidad, la seguridad. Lo que es la áptica, para lenguaje, tiene que ver con el tema de la voz, tiene que ver con el volumen, el tono, la velocidad, que la voz revela importante información como autoridad, ansiedad, enfado, tristeza, preocupación. Tiene mucho impacto en la credibilidad y en la persuasión. Voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos tienen menos crédito en el interlocutor y en el público. Con respecto a la dicción, a la vocalización, ¿no? Dan brillo a tu presentación. Por ejemplo, qué lindo te queda tu vestido, ¿no? Es un ejemplo en el cual tú le puedes dar brillo con el tono de voz a tu presentación, ¿no? La modulación de la voz y el uso eficaz de la voz, ¿no? Ser entusiasta, tu voz muestra tu ánimo, tu estado emocional en gran medida. Usa frases constructivas. Importante, adapta tu tono de voz a las diferentes circunstancias para establecer una relación de coherencia entre lo que dices, cómo lo dices, ¿no? En la parte áptica, estamos hablando del tacto, de esa palmadita en el hombro, es imprescindible para establecer intimidad, denota compromiso, influye en las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes, tiene un marcado componente cultural, es más intensa en latinos y en árabes, ¿no? La proxémica, que tiene que ver con la distancia, con el distanciamiento, ¿no? Es el espacio de interacción. La relación íntima, por ejemplo, es menos de 45 centímetros con la familia, con tu pareja. La distancia con tu personal, digamos, con el trabajo, es de 45 a 120 centímetros. La distancia social, que está tan de moda ahora por el tema de la pandemia, es más de 120 centímetros. Y la distancia pública, estamos hablando de 3,60 metros, cuando quizás das un discurso o das una charla o una conferencia presencial. Lo más importante es tener un acercamiento con tu interlocutor para mostrar esa cercanía sin invadir su espacio, para tener la oportunidad de identificar sus gestos y sus posturas, que es tan importante pues para poder leer e interpretar si el mensaje que estás entregando está llegando adecuadamente a tu interlocutor. La apariencia es un canal muy influyente, aún en la comunicación. Como te ven, te tratan y es real. Es tu peinado, la forma como te vistes, los gestos, denotan el origen, la cultura, la condición social, económica, los gustos y las preferencias, ¿no? Y finalmente la actitud es importante. No hay impresión sin expresión. Cuando se habla en público hay que estar pendiente no solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, ¿no? Entonces la actitud es la conquista de tu escenario. Tu voz, tus gestos, tu postura, tu apariencia, tu vocabulario, tu contacto visual. Muéstrate humilde. El cómo se muestran las ideas juega un papel fundamental. Un mismo discurso puede resultar un tremendo éxito o un rotundo fracaso en función de la habilidad del orador y de su exposición. El siguiente pilar importante a tomar en cuenta en la comunicación es la escucha efectiva. A lo largo de mucho tiempo, nuestra familia y en la escuela nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a escribir, pero nunca nos enseñaron a escuchar. Hablar es importante, claro que sí, pero si no somos buenos escuchas, no podremos lograr una buena comunicación. Entonces, la escucha tiene que ver con el acto lingüístico. El oír es un acto biológico. Escuchas un ruido, oyes un ruido, ¿no? Pero escuchar ya tiene que ver con el interpretar.
Entonces, la escucha tiene varios niveles. El primer nivel es ignorar, cuando no te esfuerzas por escuchar en absoluto. También el nivel 1, que no es un buen nivel de comunicación, es el fingir escuchar, ¿no? Pones la postura de escuchar, pero estás pensando en otras cosas. El nivel 2 es escuchar selectivamente, que tampoco es un buen nivel de escucha. Es escuchar solo ciertas partes las que se te interesan en la conversación, ser selectivo. A partir del nivel 3 ya es una escucha atenta, en la cual hay plena atención con el lenguaje, cuerpo y emoción. Ya es un buen nivel de escucha. Y el nivel 4, que es el nivel máximo de escucha, es la escucha empática. Cuando escuchamos atentamente, aceptando al receptor y entendiendo la diversidad del ser de la persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos escuchar? Debemos escuchar contenidos, inquietudes, debemos escuchar estados de ánimo, contextos, valores y creencias, interpretación de que generemos, escuchar gestos, posturas, escuchar silencios, escuchar acciones como caprichos, rebeldías, coraje, determinación. Abre espacios, la comunicación abre espacios o cierra espacios, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ir más allá de las palabras. Entonces, la clave para una escucha más efectiva es escuchar e interiorizar las ideas como si se fuera a preparar un informe. Es escuchar como que estuvieras preparándote para un examen. Esa es la clave para lograr la mejor escucha, con atención plena. ¿De acuerdo? Otro pilar importantísimo en el tema de comunicación es la empatía, que es entender que entre tú y yo hay un nosotros. ¿Por qué empatía? Porque no sabemos cómo piensa o siente el otro en el momento que interactuamos con él, ni por qué está actuando o diciendo o sintiendo lo que hace. La empatía se trata de poner en el lugar de la otra persona, como quisiera que sea. Cuando alguien te escucha, absteniéndote de juzgar, ¿no? Sin responsabilizarse de ti ni cambiarte, sientes algo maravilloso. Cuando se ha presentado, me has escuchado, soy capaz de contemplar mi mundo de una manera nueva y seguir adelante. Esto lo dijo Carl Rogers, ¿no? El siguiente pilar importante también en comunicación es la asertividad. La asertividad es expresar cómo te sientes, manifestar lo que piensas y decir lo que quieres que suceda sin agredir a los demás y a la vez sin someterte a la voluntad. Asertividad es dar a conocer y sostener los puntos de vista propios, reconocer las propias limitaciones y errores, es reconocer aciertos ajenos, es manifestar el disenso con otras opiniones, con las opiniones de otros, perdón, es expresar las propias emociones, tanto las que generan bienestar como las que no generan. Entonces, ¿qué es la asertividad? Es la que te permite expresarte libremente las ideas, pensamientos, emociones en el momento adecuado y de la forma adecuada, respetando los límites propios y los límites ajenos. La asertividad es ponerte en ese límite, ¿no? Respetando los límites propios y ajenos, ¿no? Sin llegar a la agresividad y sin ser tampoco pasivo, ¿no? Hay una definición que me gusta de asertividad, que es ser considerado como una persona, ser considerado una persona buena, pero no tonta. Esa es una bonita definición de asertividad. Un pilar también importante es poder validar tus juicios. ¿No? ¿Qué es un juicio? Llamamos juicio a la opinión que emite un ser que corresponde a él. El juicio habla más del que lo emite que el que lo recibe. Por ejemplo, la casa está linda, esta persona es confiable, este auto es el mejor, a esta persona le cuesta aprender, yo no puedo hacer eso, aquello es muy útil. Entonces, de los juicios derivan las etiquetas, ¿no? La etiqueta del impuntual, la etiqueta del mentiroso, la etiqueta del autoritario, el irresponsable, el chismoso, el lento, el envidioso, el conflictivo, el incapaz, y etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas etiquetas que nosotros a veces les ponemos a las personas y que definitivamente generan barreras en el proceso de la comunicación. Y finalmente tenemos el último pilar, que es el pilar
del feedback, ¿no? ¿Qué es el feedback 1 a 1? Es el proceso de compartir observaciones, preocupaciones de a dos, con intención de mejorar la relación. El feedback es observar qué estoy haciendo, es reflexionar cómo lo estoy haciendo, es adaptar qué mejorar, es aplicar esas mejoras, cómo aplicar esas mejoras. Entonces, es un círculo virtuoso de conocimiento del otro para saber qué está pasando, para comprender por qué está pasando, pensar cómo las cosas pueden ser mejor, implementar planes de acción, permite observar, reflexionar, adaptarse, permite mejorar y aplicar. Como coaches, me gustaría terminar con esta relación de preguntas poderosas que nos permiten, pues, mejorar cualquier aspecto o habilidad, en este caso de la comunicación efectiva, ¿no? Entonces, puedes preguntarte, ¿qué falló cuando quieres mejorar algo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué capacidades tenemos que desarrollar? ¿Qué requieres para lograrlo? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cómo lo resolverías tú? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Qué debemos reevaluar? Son preguntas que te puedes hacer cada vez que tienes un proceso para desarrollar, un objetivo que quieres cumplir, algo que quieres alcanzar. Entonces, conéctate finalmente con tus emociones. Cuando mejora nuestra comunicación, todo mejora en nuestras relaciones, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida profesional. Una persona que se sabe comunicar llegará a muchos y mejores acuerdos, tomará mejores decisiones y seguramente tendrá mucho más impacto donde quiera que se encuentre. Recomendaciones finales: conócete, gestiona tus limitaciones, cree en ti, atrévete a cambiar. El reto es que tus regulaciones mentales, tus creencias, tus hábitos, tus experiencias y tus acciones que hoy te han traído hasta aquí, son ellos mismos que, reinventados o ampliados, te permitirán alcanzar tus sueños. Entonces, deja de convertirte en víctima, porque solemos convertirnos en nuestras excusas. Corre tras tus metas, genera confianza, construye relaciones basadas en principios y valores, oriéntate a resultados, crea tus objetivos, veta tus presas, gestiona tus emociones y finalmente sé ejemplo. Muchas gracias.